El nuevo gerente de la biblioteca exigió silencio absoluto y destruyó lo que hacía funcionar al lugar. Trabajé como bibliotecario en una biblioteca pública comunitaria durante 11 años. No era una de esas grandes bibliotecas centrales con arquitectura impresionante y colecciones masivas. Era una sucursal de vecindario que servía a una comunidad diversa de aproximadamente 40.000 personas. Teníamos una colección modesta pero bien curada, espacios de reunión comunitarios, programas para niños y adultos, y lo más importante, éramos un verdadero centro comunitario donde las personas se sentían bienvenidas. La biblioteca siempre había tenido un ambiente particular. Sí, era una biblioteca y se esperaba que las personas fueran razonablemente silenciosas, pero no era un silencio sepulcral. Las personas podían hablar en voz baja, los padres podían leer cuentos a sus hijos sin susurrar, los grupos de estudio podían discutir en las mesas designadas mientras mantuvieran un volumen conversacional normal. Habíamos encontrado un equilibrio entre ser un espacio de estudio tranquilo y ser un espacio comunitario acogedor. Este equilibrio no había surgido por accidente. La directora anterior, la señora Chen, había trabajado deliberadamente para crear este ambiente durante sus 18 años dirigiendo la biblioteca. Ella entendía que una biblioteca comunitaria servía a múltiples propósitos. Para algunos usuarios, era un lugar de estudio silencioso. Para otros, era el único espacio público climatizado donde podían pasar el día. Para familias, era un lugar donde introducir a los niños a la lectura sin sentir que estaban en un museo. Para adultos mayores, era un punto de encuentro social. La señora Chen había logrado que todas estas funciones coexistieran razonablemente bien. Cuando la señora Chen se jubiló, el distrito de bibliotecas contrató a un hombre llamado Gregory Whitman como nuevo gerente. El señor Whitman venía de una biblioteca universitaria privada donde había trabajado durante 12 años. Desde su primera semana, quedó claro que tenía ideas muy específicas sobre cómo debía operarse una biblioteca, ideas formadas en un ambiente académico muy diferente al nuestro. En su segunda semana, el señor Whitman convocó una reunión del personal. Éramos un equipo pequeño, yo y otros 3 bibliotecarios, 2 asistentes de biblioteca, y 3 empleados de medio tiempo que ayudaban con resguardo y circulación. El señor Whitman nos presentó lo que llamó su visión para elevar los estándares de la biblioteca. Dijo que había observado nuestras operaciones y había notado lo que él consideraba una falta de decoro apropiado. Que las personas hablaban demasiado alto, que los niños corrían por los pasillos, que había demasiado ruido general. Que una biblioteca debía ser un santuario de silencio y contemplación intelectual, y que nosotros habíamos permitido que se degradara en algo más parecido a un centro comunitario ruidoso que a una institución seria de aprendizaje. Una de mis colegas, Jennifer, quien había trabajado allí casi tanto tiempo como yo, levantó la mano. Señaló que éramos específicamente una biblioteca comunitaria, que nuestro mandato incluía ser un centro comunitario, y que el ambiente que habíamos cultivado servía a nuestra población diversa efectivamente. El señor Whitman respondió que podíamos ser un centro comunitario y aún mantener estándares apropiados de conducta bibliotecaria. Entonces presentó las nuevas políticas. Primero, silencio estricto en todas las áreas excepto la sala de programas. Las personas podían susurrar si era absolutamente necesario, pero las conversaciones en volumen normal ya no estaban permitidas en ningún lugar de la biblioteca principal. Segundo, los niños menores de 12 años debían estar acompañados por un adulto en todo momento y ese adulto era responsable de asegurar que el niño permaneciera completamente silencioso. Los niños que no pudieran mantener silencio serían pedidos que se retiraran. Tercero, los grupos de estudio solo podían usar la sala de reuniones, y tendrían que reservarla con anticipación. Ya no se permitirían grupos estudiando en las mesas regulares. Le pregunté sobre nuestros programas establecidos. Teníamos hora de cuentos para niños pequeños 3 veces por semana, un club de lectura para adultos mayores que se reunía en la tarde, un grupo de conversación en inglés para inmigrantes, y varios otros programas que habían sido parte de nuestra oferta durante años. El señor Whitman dijo que estos programas podían continuar pero solo en la sala de programas, y que necesitaríamos ser más estrictos sobre contener el ruido dentro de esa sala. El problema era que la sala de programas tenía capacidad para aproximadamente 30 personas y no estaba disponible todo el tiempo porque también se rentaba a grupos comunitarios externos, una de nuestras fuentes de ingresos. Muchos de nuestros usuarios regulares simplemente se sentaban en el área principal y conversaban tranquilamente entre ellos, leyendo periódicos, ayudándose mutuamente con formularios gubernamentales, o simplemente disfrutando de la compañía.
Esas interacciones informales eran parte del tejido social de la biblioteca. Jennifer intentó explicar esto. Dijo que muchos de nuestros usuarios ancianos venían específicamente por el aspecto social, que para algunos era su única interacción humana regular del día. El señor Whitman respondió que podían socializar fuera de la biblioteca, que el propósito de una biblioteca era facilitar el acceso a información y materiales, no servir como club social para personas solitarias. Esa frase me impactó. Club social para personas solitarias. Mostró una falta fundamental de comprensión sobre el rol de las bibliotecas públicas en las comunidades, especialmente para poblaciones vulnerables. Pero el señor Whitman era ahora nuestro supervisor, y dejó claro que las nuevas políticas se implementarían inmediatamente. Los cambios comenzaron al día siguiente. El señor Whitman instaló múltiples letreros grandes en toda la biblioteca. Silencio, por favor. Instruyó al personal que hiciéramos cumplir rigurosamente la política de silencio. Si veíamos a alguien hablando en volumen normal, debíamos pedirle que se callara o se fuera. Sin advertencias, sin flexibilidad, también comenzó a patrullar personalmente la biblioteca varias veces al día. Cuando encontraba a personas conversando, se acercaba y les pedía silencio en un tono que muchos usuarios encontraban condescendiente y ofensivo. Vi a varios usuarios regulares, personas que habían venido durante años, reaccionar con sorpresa y confusión ante este cambio repentino. La primera semana bajo las nuevas políticas fue extremadamente incómoda. Los usuarios no entendían por qué de repente no podían hablar entre ellos en voz baja. Los padres con niños pequeños se sentían constantemente ansiosos, tratando de mantener a niños de 2 y 3 años completamente silenciosos, lo cual es básicamente imposible. Vi a una madre llorar después de que el señor Whitman le pidió que se fuera porque su hijo de 4 años había reído en voz alta al ver imágenes en un libro ilustrado. El grupo de adultos mayores que se reunía informalmente todas las tardes para leer periódicos y discutir las noticias dejó de venir. El señor Whitman les había dicho repetidamente que debían permanecer en silencio. Intentaron adaptarse, pero estar juntos sin poder hablar eliminaba el propósito completo de su reunión. Después de unos días, simplemente dejaron de aparecer. Nuestro grupo de conversación en inglés se enfrentó problemas diferentes. Necesitaban hablar para practicar el idioma. Ese era literalmente el propósito del programa. La sala de reuniones solo estaba disponible una vez por semana en el horario que necesitaban. El señor Whitman dijo que entonces el programa solo podría reunirse una vez por semana en lugar de las 3 veces que habían estado haciéndolo. Varios participantes, que dependían de estas sesiones para mejorar su inglés para fines laborales, expresaron su frustración pero no tenían alternativas. Yo observaba todo esto con creciente preocupación. Podía ver que estábamos perdiendo usuarios, que estábamos fallando a nuestra comunidad. Intenté hablar con el señor Whitman sobre mis observaciones. Le mostré estadísticas de visitas que mostraban una disminución del 23% en la primera semana. Le mencioné los comentarios negativos que estábamos recibiendo. Le señalé que varios de nuestros programas más exitosos estaban siendo efectivamente desmantelados. Él desestimó todas mis preocupaciones. Dijo que la disminución en visitas era temporal, que una vez que las personas se adaptaran a los estándares apropiados, volverían. Que estábamos atrayendo al tipo equivocado de usuarios antes, personas que venían por razones sociales en lugar de razones educativas. Que era mejor tener menos usuarios de mayor calidad que muchos usuarios que no respetaban la naturaleza de una biblioteca. Esa conversación me aclaró que el señor Whitman no iba a cambiar de opinión basándose en evidencia o retroalimentación. Él había decidido qué tipo de biblioteca quería dirigir, y estaba determinado a imponer esa visión sin importar las consecuencias para la comunidad que servíamos. Fue entonces cuando decidí que si él quería una biblioteca de silencio absoluto, entonces yo le daría exactamente eso. Aplicaría sus políticas con el mismo rigor inflexible que él exigía, sin agregar el juicio contextual o la compasión que había sido parte de nuestra práctica anterior. Empecé con la política de niños. El señor Whitman había establecido que los niños menores de 12 años debían estar acompañados por un adulto en todo momento. Comencé a aplicar esto literalmente. Si veía a un niño de 11 años caminando solo hacia el baño mientras su padre permanecía en una mesa, me acercaba y le informaba al padre que el niño debía estar acompañado en todo momento. Esto significaba que el padre tenía que levantarse, recoger todas sus cosas, acompañar al niño al baño, y luego regresar. Los padres encontraban esto absurdo. Me preguntaban por qué un niño de 11 años no podía ir al baño solo. Yo les explicaba que eran las nuevas políticas, que los niños menores de 12 años debían tener supervisión adulta constante.
Cuando se quejaban, los dirigía al señor Whitman. La política de silencio la apliqué con igual rigidez. Si escuchaba a alguien hablar en cualquier volumen por encima de un susurro, inmediatamente me acercaba y les pedía que guardaran silencio. No importaba si eran adultos mayores discutiendo tranquilamente sobre un artículo de periódico, o un estudiante universitario haciendo una pregunta rápida a su compañero de estudio. Silencio significaba silencio. Un día, un usuario estaba ayudando a otro usuario a llenar una solicitud de empleo en línea. Hablaban en voz baja mientras uno le explicaba al otro cómo navegar el sitio web. Me acerqué y les pedí silencio. Intentaron explicar que uno estaba ayudando al otro con algo importante. Les dije que la biblioteca ya no era el lugar apropiado para ese tipo de asistencia, que debían encontrar otro lugar donde pudieran hablar libremente. El hombre que estaba siendo ayudado me miró con expresión herida. Era un inmigrante mayor que claramente luchaba con la tecnología y el inglés. El otro hombre, un voluntario informal de la comunidad que frecuentemente ayudaba a otros, se molestó visiblemente. Dijo que habían estado haciendo esto en la biblioteca durante años. Le respondí que las políticas habían cambiado y que ahora necesitaban cumplir con los nuevos estándares o irse. Se fueron. Y nunca regresaron. Nuestro programa de hora de cuentos, que siempre había sido ruidoso y animado con niños riendo y participando, tuvo que ser completamente reestructurado. El señor Whitman insistió en que incluso durante los programas, debíamos mantener niveles de ruido al mínimo. Le pregunté cómo se suponía que leyéramos cuentos a niños de 3 años mientras manteníamos el ruido al mínimo. Él dijo que debíamos encontrar formas más tranquilas de involucrar a los niños. Adapté el programa exactamente como él indicó. En lugar de leer con voces animadas y animar a los niños a participar, leía en un tono monótono y tranquilo. Cuando los niños se emocionaban y querían hacer preguntas o comentarios, los calmaba suavemente y continuaba leyendo. El programa perdió toda su energía y alegría. La asistencia cayó de un promedio de 20 niños por sesión a menos de 10. Los padres me preguntaban qué había cambiado. Les explicaba que estábamos siguiendo las nuevas directrices sobre niveles de ruido. El señor Whitman observó una de estas sesiones de hora de cuentos y me felicitó por finalmente conducir el programa apropiadamente. No pareció notar o importarle que la sala estuviera medio vacía o que los niños presentes parecieran aburridos. La situación con los grupos de estudio se volvió particularmente problemática. Teníamos varios grupos de estudiantes de la universidad comunitaria cercana que regularmente usaban la biblioteca para estudiar juntos. Bajo las viejas políticas, podían usar las mesas en el área principal mientras mantuvieran sus conversaciones razonablemente tranquilas. Ahora, se les requería reservar la sala de reuniones. El problema era que solo teníamos una sala de reuniones y múltiples grupos querían usarla. Implementé un sistema de reservaciones estricto según las instrucciones del señor Whitman. Cada grupo podía reservar por 2 horas máximo, una vez por semana. Cuando los estudiantes intentaban estudiar en las mesas regulares, les recordaba la política. Si hablaban entre ellos, incluso en susurros, les pedía que se trasladaran a la sala de reuniones. Si la sala estaba ocupada, les sugería que encontraran otro lugar para estudiar. Muchos de estos estudiantes no tenían otros lugares donde ir. Venían de familias de bajos ingresos, vivían en apartamentos ruidosos y abarrotados, o trabajaban empleos que hacían difícil encontrar tiempo y espacio para estudiar. La biblioteca había sido su refugio académico. Ahora los estábamos expulsando efectivamente. Un grupo de estudiantes de enfermería que habían estado usando la biblioteca para sesiones de estudio durante todo el semestre vinieron a hablar conmigo. Estaban preparándose para sus exámenes finales y desesperados por un lugar donde estudiar juntos. La sala de reuniones no estaba disponible en los horarios que necesitaban. Les expliqué que bajo las nuevas políticas, no podían estudiar en grupo en el área principal. Una de las estudiantes comenzó a llorar. Dijo que su examen era en 3 días y que realmente necesitaban este tiempo de estudio. Le dije que lo sentía pero que no podía hacer excepciones a la política. Presentaron una queja formal con el distrito de bibliotecas. En la queja, explicaron cómo la biblioteca siempre había sido su espacio de estudio y cómo las nuevas políticas los estaban perjudicando académicamente. Mencionaron que varios de ellos estaban en riesgo de reprobar porque ya no tenían un lugar adecuado para estudiar en grupo. El señor Whitman desestimó la queja. Dijo que si los estudiantes no podían estudiar sin hablar constantemente, entonces no eran estudiantes serios. Que una biblioteca era para estudio individual silencioso, no para sesiones de estudio grupales ruidosas. Los números de visitas continuaron cayendo dramáticamente. A las 6 semanas de las nuevas políticas,
estábamos viendo aproximadamente 40% menos visitas diarias que antes. La circulación de materiales también había disminuido significativamente. Los comentarios en nuestras encuestas de satisfacción, que siempre habían sido abrumadoramente positivos, ahora eran mayormente negativos. Los usuarios se quejaban de sentirse no bienvenidos, de que la biblioteca ya no servía sus necesidades, de que el ambiente se había vuelto hostil. El señor Whitman atribuía las quejas a personas que no entendían el propósito apropiado de una biblioteca. Decía que eventualmente atraeríamos a un nuevo tipo de usuario, uno más serio e intelectual. Mientras tanto, disfrutaba del ambiente más tranquilo y ordenado de la biblioteca semivacía. Yo continuaba aplicando las políticas exactamente como él las había establecido. Cada vez que alguien violaba la regla de silencio, intervenía. Cada vez que un niño hacía ruido, pedía a los padres que lo controlaran o se fueran. Cada vez que un grupo intentaba estudiar juntos, les recordaba que necesitaban la sala de reuniones. No hacía excepciones, no aplicaba juicio contextual, no mostraba la compasión que anteriormente había sido central en nuestro servicio. Los otros miembros del personal notaron lo que estaba haciendo. Jennifer me preguntó en privado por qué estaba siendo tan estricto. Le expliqué que estaba siguiendo exactamente las políticas que el señor Whitman había establecido. Ella entendió. Gradualmente, otros miembros del personal comenzaron a hacer lo mismo. Si el señor Whitman quería silencio absoluto y cumplimiento rígido, eso es lo que obtendría. El momento decisivo llegó 3 meses después de la implementación de las nuevas políticas. El distrito de bibliotecas realizaba revisiones trimestrales de todas sus sucursales. El equipo de revisión incluía al director del distrito y varios miembros del consejo de bibliotecas. Visitaron nuestra ubicación un martes por la tarde, tradicionalmente uno de nuestros días más ocupados. La biblioteca estaba casi vacía. Había tal vez 15 personas en un espacio que normalmente albergaba 60 o 70 en esa hora. La sala de programas estaba sin usar. El área de niños, que usualmente bullía con actividad, tenía solo 2 niños, ambos sentados en completo silencio mientras sus padres los vigilaban ansiosamente. El ambiente era sepulcral. El equipo de revisión pasó 2 horas observando las operaciones, hablando con el personal y algunos usuarios. Presenciaron al señor Whitman reprendiendo a un usuario anciano por hablar en voz baja con el personal de circulación. Vieron a una madre intentando desesperadamente mantener a su hijo de 2 años completamente silencioso mientras buscaba libros ilustrados. Observaron las áreas de estudio vacías donde antes estudiantes trabajaban colaborativamente. Al final de su visita, el director del distrito pidió hablar con todo el personal. Preguntó directamente qué había pasado con nuestra biblioteca. Señaló que nuestros números de visitas habían colapsado, que las quejas se habían disparado, y que el ambiente parecía completamente diferente de lo que había sido en visitas anteriores. El señor Whitman habló primero. Explicó sus nuevas políticas, enfatizando cómo había elevado los estándares profesionales y creado un ambiente de biblioteca apropiado. Dijo que la disminución en visitas reflejaba la partida de usuarios no serios que nunca deberían haber estado usando la biblioteca de esa manera en primer lugar. El director le preguntó cómo justificaba una pérdida del 40% de usuarios, especialmente cuando muchos de esos usuarios habían sido miembros de la comunidad de largo tiempo que dependían de la biblioteca. El señor Whitman respondió que la calidad era más importante que la cantidad, que era mejor servir bien a menos personas que servir mal a muchas. Entonces el director me preguntó mi perspectiva. Saqué la documentación que había estado manteniendo. 3 meses de datos sobre visitas, estadísticas de circulación, quejas de usuarios, registros de programas. Mostré cómo cada métrica había declinado dramáticamente. Proporcioné ejemplos específicos de usuarios de largo tiempo que habían dejado de venir y por qué. Expliqué cómo los programas que anteriormente servían a nuestra comunidad efectivamente habían sido esencialmente desmantelados. Le mostré la queja de las estudiantes de enfermería. Le hablé sobre el grupo de adultos mayores que ya no se reunía. Le describí a la madre que había llorado cuando le pidieron que se fuera porque su hijo había reído. Le expliqué sobre el programa de conversación en inglés que había sido reducido de 3 sesiones semanales a 1. Luego dije algo que había estado considerando cuidadosamente. Dije que yo había aplicado las políticas del señor Whitman exactamente como él las había establecido. Que no había hecho excepciones, no había aplicado juicio contextual, no había mostrado la flexibilidad que anteriormente había caracterizado nuestro servicio. Que los resultados que estábamos viendo eran la consecuencia natural de aplicar estas políticas consistentemente en una biblioteca comunitaria que servía a una población diversa con diversas necesidades.
Jennifer agregó su propia perspectiva. Habló sobre cómo el mandato de nuestra biblioteca, según establecido por el distrito, era servir como recurso comunitario y centro de encuentro. Que las políticas del señor Whitman contradecían fundamentalmente ese mandato. Que estábamos fallando a nuestra comunidad al priorizar silencio sobre servicio. El director del distrito escuchó todo sin interrumpir. Luego habló con algunos de los pocos usuarios que estaban allí ese día. Sus comentarios confirmaron lo que el personal había dicho. Se sentían no bienvenidos, incómodos, constantemente vigilados. Varios mencionaron que venían principalmente porque necesitaban usar las computadoras pero que ya no disfrutaban estar allí. La reunión concluyó con el director informando al señor Whitman que las políticas serían suspendidas inmediatamente. Que un representante del distrito vendría la semana siguiente para trabajar con el personal en desarrollar políticas apropiadas que equilibraran las necesidades de diferentes usuarios mientras mantenían el mandato de la biblioteca como recurso comunitario. Que el señor Whitman trabajaría bajo supervisión directa del distrito durante este periodo. El señor Whitman intentó argumentar. Dijo que sus políticas eran profesionalmente apropiadas, que reflejaban los mejores estándares de la profesión bibliotecaria. El director le recordó que los estándares debían servir a la comunidad, no al revés. Que una biblioteca que no servía a su comunidad efectivamente no estaba cumpliendo su propósito. Sin importar cuán silenciosa fuera durante las siguientes semanas, trabajamos para revertir las políticas del señor Whitman. Quitamos los letreros de silencio. Restablecimos las directrices anteriores sobre niveles de ruido razonables. Volvimos a dar la bienvenida a grupos de estudio en las áreas principales. Restauramos nuestros programas a sus formatos anteriores. Comenzamos el proceso de reconectar con los usuarios que habíamos perdido. El señor Whitman renunció 2 meses después. En su carta de renuncia, mencionó diferencias filosóficas irreconciliables con el distrito. Aceptó una posición en otra biblioteca universitaria, donde presumiblemente su enfoque era más apropiado. Tomó casi 6 meses recuperar nuestros niveles de visitas previos. Algunos usuarios nunca regresaron. El grupo de adultos mayores encontró otro lugar para reunirse y decidió quedarse allí. Varias familias habían comenzado a ir a otras sucursales o simplemente dejaron de usar la biblioteca completamente. El daño a la confianza de la comunidad en nuestra institución fue real y duradero, pero gradualmente, reconstruimos. Llegó un nuevo gerente, alguien con experiencia en bibliotecas públicas comunitarias que entendía el equilibrio que necesitábamos mantener. Los programas se revitalizaron. Los usuarios comenzaron a sentirse bienvenidos nuevamente. El ambiente volvió a ser lo que había sido, no silencioso como una tumba, pero respetuoso, no estrictamente controlado, pero ordenado, no exclusivamente académico, pero definitivamente educativo. Reflexionando sobre la experiencia, lo que más me impactó fue la desconexión del señor Whitman entre la teoría y la práctica. Él tenía una idea de lo que debería ser una biblioteca basada en su experiencia en un ambiente académico muy específico. Pero cuando impuso esa idea en un contexto completamente diferente, sin considerar las necesidades reales de la comunidad que servíamos, el resultado fue predeciblemente desastroso. Mi decisión de aplicar sus políticas exactamente como las había establecido no fue sabotaje. Fue simplemente remover la capa de juicio humano y compasión que normalmente aplicamos al hacer cumplir cualquier conjunto de reglas. Cuando haces eso, cuando sigues reglas mal diseñadas sin el sentido común que normalmente suaviza sus bordes más ásperos, las fallas de esas reglas se vuelven imposibles de ignorar. El señor Whitman había rechazado todas las advertencias del personal sobre cómo sus políticas afectarían negativamente a nuestra comunidad. Desestimó nuestras preocupaciones como resistencia al cambio o falta de profesionalismo. La única manera de demostrarle, y más importante, demostrar al distrito, que estas políticas eran fundamentalmente inadecuadas para nuestro contexto, era implementarlas completamente y documentar los resultados. Ahora, cuando entreno a nuevo personal o cuando discutimos cambios de políticas, siempre enfatizo la importancia de considerar el contexto. Las políticas que funcionan en un lugar no necesariamente funcionan en otro. Los estándares profesionales deben ser adaptados a las comunidades específicas que servimos. Y lo más importante, las reglas deben servir a las personas, no al revés. Una biblioteca, especialmente una biblioteca pública comunitaria, no es un museo donde se almacena información en silencio. Es un espacio vivo donde las personas vienen a aprender, crecer, conectar y participar. Cualquier política que olvide esa verdad fundamental, sin importar cuán profesional o apropiada parezca en teoría,
ultimadamente fallará en la práctica. El señor Whitman aprendió esa lección de la manera difícil. Yo también aprendí algo, que a veces, la forma más efectiva de resistir reglas malas es seguirlas tan perfecta y completamente que su naturaleza inadecuada se vuelve innegable. No es rebeldía. Es simplemente dejar que la realidad haga el trabajo que las palabras no pudieron hacer.